Esta fotografía es sacada de la interpretación de que lo tengo por ahí, el libro de los diálogos de Platón, donde se habla del Atlanta. A ver, espérate. Este Platón hace referencia a otro que se lo dijo, y quiero ver. A partir de Platón, gracias al libro Los Diálogos, como he dicho, que lo plasmó, teniendo... Ah, esto es lo que yo quería. La historia que le contó Critías, que también tengo el libro, ¿eh? Este a su vez la escuchó de la civilización egipcia, teniendo edad de 90 años, pero cuenta cómo los sacerdotes le contaban esa historia de las que le nutre Platón en su libro. Ojo que no es tontería, no es tontería, porque los sacerdotes tenían prohibido, tenían el conocimiento mucho de la piedra filosofal, pero no podían transmitir ese conocimiento a nadie que fuera otro sacerdote o al rey. Punto. Entonces, claro, como este era sacerdote también, pues le contaron. Y además es que tenía la pena era de muerte por contar secretos del universo. Y entonces pues eso, que esa información de los sacerdotes lo tenían ellos. Es más, lo vamos a ver, pero que la civilización egipcia viene de los que sobrevivieron a las catástrofes meteorológicas de Atlanta, que hizo que se hundiera. Bueno, pues aquí cuento la historia de Atlanta. Pero, joder, es que no... Ah, esto sí es importante.
están cercanas al peñón de Gibraltar, más o menos donde está, que no lo he visto ahí, pero te lo digo yo, las columnas de Hércules, es donde se sitúa la Atlántida. Y la sitúa Platón, que no es que se lo invente otro, porque se lo dijo aquí el amiguito, y el amiguito se lo contó un sacerdote, o varios, ¿vale? Entonces, eso, ya lo veremos con más detalle. Ah, aquí está. Esto es una lámina de alquimia del Mutus Liber. Y es la de presentación. Que te están diciendo, mira, este dios Cronos. Ah, ¿os acordáis que no me acordaba cómo era el tío del aire? Hoy me acordaba, es el dios Cronos. Este dios Cronos que es del aire, vemos que indica por qué está blanco. Porque va a repartir el maná, ¿sabes? Esa gaviota blanca, bueno, ese pelícano, el pelícano que está más metido blanco, porque está esparciendo el maná, ¿no veis las nubes? Y justo abajo, ¿quién tenemos? Afrodita. ¿Y de dónde sale Afrodita? De los cojones de Cronos, que coge el hijo con dos cojones y le hace con el hacha. Y entonces de ese semen blanco que salpica en el mar, pum, 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 la espumita que deja el mar, pum, nace Afrodita. Y fijaros que Afrodita viene con un pavo real. ¿Qué indica el pavo real? Con la cola así abierta. La primavera trompetera ya llegó. Fijaros que está señalando el aire y aquí hay 10 gaviotas. 10, el símbolo del alfa y el omega, de la perfección, 10 gaviotas. ¿Y qué buscan? Mira, aquí hay una red de... Parecen unos alquimistas, ¿no? Aquí en el círculo más para adentro, que es un hombre y una mujer. Y ponen una red aquí y están atrapando una sirena. ¿Os acordáis de la leche de sirena, la gaviota blanca, el pelícano blanco? Te lo está diciendo todo. Y fíjate que el alquimista le está diciendo así con el dedo y tiene atrapada a la sirena. La otra que tiene es que encerrarlo. Es decir, el alquimista tiene el contenido y la alquimista tiene que meterlo en el recipiente, en el continente. Es que esto hay que mirarlo con lupa. Y yo no tengo tiempo, como habéis visto, para ponerme por cada lámina del Mutus Liber. Pero bueno, os prometo que se va a hacer un especial del Mutus Liber, pero muy resumido. El que quiera verlo más detalladamente, que ya lo sepa. Alístate a la cabaña del druida.